puedan ver los procesos desde que inicia un registro en Cirecine hasta que la obra finaliza. En la charla pasada, para los que no estuvieron, nosotros estuvimos conversando un poco sobre cuáles son los registros que se necesitan al momento de hacer la solicitud de CPND, que es básicamente los primeros pasos. Obviamente hay un sinnúmero de registros que obviamente se van haciendo durante el proceso del CPND y posterior, pero nosotros hablamos del de la casa productora, hablamos de obviamente personal técnico, creativo y artístico, que ahí se registra el guionista, que estuvimos hablando de derecho de autor y demás. Y también conversamos del de registro fiscal, que aunque no necesariamente hay que tenerlo desde un principio, sí quisimos resaltar el mismo. Voy a compartirles pantalla para mostrarles. Bueno, como les comentaba, nosotros en la charla pasada vimos lo que es el registro de casa productora, que lo vamos a volver a comentar en esta charla debido a que es el paso principal previo a hacer la solicitud de CPND. Como ustedes saben, esta charla está enfocada al artículo 34 para las personas jurídicas que realicen inversiones en entidades cuyo objeto social exclusivo sea la producción de obras cinematográficas de largometrajes dominicanos. Más adelante nosotros vamos a hacer una charla similar a esta, donde vamos a tratar cómo aplicar al artículo 39. Le puse los dos artículos aquí en la presentación para que lo tengan en cuenta y entonces ya podemos continuar. Entonces, ¿cómo procedemos con el artículo 34? ¿Cómo sometemos un proyecto? Aquí, más o menos, esta es la ruta que vamos a estar tratando y vamos a hablar primero de la casa productora. Y luego vamos a hablar de la solicitud de CPND en general con todos los requisitos y también vamos a hablar del permiso único de rodaje. Aquí les vamos a comentar todas las modificaciones y vamos a decir mejoras que hemos hecho en estos procesos para que ustedes puedan tener una mejor, vamos a decir, sí, una mejor experiencia, exacto. Puedan tener una mejor experiencia y sea un proceso mucho más rápido. Como ven, el punto 4 y el punto 5, que es la solicitud de validación de inversión y la solicitud de CDND, se van a tratar en la próxima charla del jueves, por eso no están resaltadas en negrita. Hoy solamente vamos a tratar los primeros 3 puntos. Entonces, el registro de casa productora es un documento que otorga un código dentro del registro de Cirecine que permite que tu empresa pueda desarrollar un proyecto en la industria cinematográfica y audiovisual. Las personas jurídicas son las que pueden optar por este servicio, que vayan a realizar una producción o a ser parte de una producción cinematográfica o audiovisual en la República Dominicana. En este caso, dentro de los requisitos, como estamos hablando de aplicar al artículo 34, su objeto debe ser producción de obras cinematográficas de largometrajes dominicanos. Ese es uno de los requisitos, el copia de los documentos constitutivos donde su empresa diga que es exclusivo para producción de obras cinematográficas de largometrajes dominicanos. Entonces, deben completar el formulario, los documentos, una copia de los documentos constitutivos, una copia registrada del acta de la última asamblea, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. El registro mercantil debe estar vigente. La acta de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, bajo la actividad económica, producción de filmes y videocintas, y el recibo de pago correspondiente. ¿Dónde hago mi solicitud? Debe ser exclusivamente al correo de registros@dgcine.gov.do. El servicio cuesta 6.500 y si van a hacer alguna modificación son 1.300 pesos. Ahí está el método de pago, que es un depósito en una cuenta corriente del Banreservas con el RNC. La vigencia es de 4 años y el tiempo de respuesta. Nosotros tenemos que luego de que tenemos hasta 2 días laborables para revisarles que la documentación esté completa y correcta y luego posterior a eso el certificado se emitiría hasta 10 días laborables, puede salir antes. Entonces, esto es una novedad que tenemos dentro de las guías y las vamos a estar implementando en todas las guías.
Al momento, en la reunión pasada, vimos cómo lo hemos implementado tanto en la guía de productor, director y personal técnico, creativo y artístico. La hemos implementado en esta de casa productora, la implementamos también en registro fiscal y lo haremos también con CPND, PUR, CDND y demás guías que vamos a estar viendo en las charlas. Entonces, ¿cómo lo envío? El correo debe tener como nombre solicitud CP, que es casa productora, y el nombre de su empresa. Cada documento debe enviarse individual en un PDF y debe tener una numeración sin espacios, ni letras, ni caracteres especiales. Como pueden ver en el ejemplo 3.1, que es el requisito número 1, es el form, se le pone el nombre del documento, la rayita abajo y el nombre de su empresa. Cada documento que vaya a adjuntar debe tener esta nomenclatura. Aquí les muestro la guía para que lo puedan ver, es lo mismo que hemos estado conversando, simplemente aquí está ya más detallado. Lo pueden ver como el punto 3 es el que estábamos conversando de cómo se entrega pues la documentación y ahí está toda la información para renovar, para modificar y demás. Y este es el formulario. Como pueden ver, si lo comparan con formularios anteriores, nosotros hemos reducido la cantidad a completar, ya que entendemos que para ustedes es más fácil y nosotros nos limitamos a obtener la información exactamente como la necesitamos para la emisión de su certificado y nuestros registros. Esa es la diferencia. Lo pueden escanear en ese QR y también está obviamente en nuestra página web, lo pueden encontrar. Entonces, la solicitud de certificado provisional de nacionalidad dominicana, nosotros hemos revisado la guía, hemos hecho algunos cambios, como siempre, tratando de que ustedes como usuarios puedan acceder de una forma más rápida y hacerlo de una manera más, tener una mejor experiencia en el proceso, que vayamos eliminando todas esas dudas que vayan teniendo. Y también hemos agregado todos los cambios que hemos tenido con las últimas resoluciones que hemos estado pues enviándoles a medida que el CIPAC las va aprobando. Entonces es importante que quede dentro de esta guía, que ustedes puedan verlas todas y cualquier pregunta nos puedan consultar, obviamente, pero que vayan también entendiendo cómo han ido cambiando un poco el proceso. Obviamente viendo los topes que hemos tenido, tanto para documental como para largometraje, entre otras cosas. Entonces, el certificado provisional de nacionalidad dominicana es el documento que otorga provisionalmente la nacionalidad dominicana a la obra cinematográfica. Con este, el proyecto estaría habilitado para acceder a las líneas de apoyo de concurso público Fonprocine en las categorías correspondientes y también puede aplicar al artículo 34 de la ley número 108-10. ¿Cuándo debo solicitar el CPND? Nosotros recomendamos hacer esta solicitud 45 días antes del inicio de la producción del proyecto, producción en general. Tengan en cuenta que si ustedes tienen un CPND que ya venció, tiene vigencia de 1 año, deben renovarlo 45 días antes de su vencimiento, porque si no, deben hacer una segunda solicitud del mismo. Entonces, ¿con qué requisitos debe cumplir el proyecto para aplicar al CPND? Como nos comentó Celida al principio, vamos a responder todas las preguntas al final de la presentación, si las pueden ir anotando para avanzar y así cualquier cosa vamos viendo. Entonces, ¿con qué requisitos debe cumplir el proyecto? Primero, el idioma dominante hablado debe ser el español y contar con una duración mínima de 70 minutos. El capital dominicano invertido no sea inferior al 20% del presupuesto. Participación de al menos un productor dominicano. Participación artística mínima de dominicanos, a saber, el director de la obra o un actor principal o un actor secundario y al menos 2 de las siguientes personas. Director de fotografía, diseñador de producción, director artístico o escenográfico, autor o autores de guión o libreto cinematográfico, autor o autores de la música, dibujante si se trata de una obra animada, editor y diseñador de sonido.
También debe contar con participación técnica mínima de dominicanos de al menos 4 de estas siguientes posiciones: sonidista, camarógrafo, asistente de cámara, luminotécnico, continuista, mezclador, maquillador, vestuarista, ambientador, seleccionador de elenco. Y también al menos el 50% del rodaje de la obra debe realizarse en República Dominicana, o el contenido y argumento central de la obra se encuentre principalmente vinculado al patrimonio cultural, histórico o territorial de la República Dominicana. Este segundo punto, el productor debe remitirnos la documentación que nos permita a DG Cine evaluar que efectivamente el contenido y argumento central de la obra se encuentra principalmente vinculado a nuestro patrimonio cultural, histórico o territorial, y obviamente este requisito es exclusivo para los proyectos que van a aplicar al artículo 34. Entonces, ¿qué documentación debo depositar en DG Cine para la solicitud de CPND? Aquí es donde la guía se ha ido modificando, implementando algunos cambios. Nosotros vamos a ir viendo punto por punto aquí, y obviamente ya cuando tengan la guía van a ver todos estos puntos, les voy a mostrar al final también el formulario, les voy a hablar de unas plantillas que hemos creado también. Y cualquier pregunta, como les dije, las pueden ir anotando. Deben completar el formulario, una copia de cédula de identidad del productor dominicano de la obra, copia del poder de representación legalizado por un notario firmado por el productor dominicano de la obra, en la que apodera a los gestores legales a realizar las gestiones de solicitud. Esto sí aplica. Esto es si su gestor legal es el que va a hacer la solicitud de CPND directamente y no el productor. Copia del contrato legalizado por un notario que vincula al productor con la casa productora. Aquí le voy a pasar la palabra a mi compañera Patricia, que les va a explicar estos dos puntos que les acabo de mencionar. El punto número 3, que es el poder de representación, es un punto muy importante para que lo tomen en cuenta en los casos solamente si van a poner a un gestor legal o una tercera persona a hacer la solicitud. Aplica también para personas que no sean los productores de línea o productores. Entonces, debe estar notarizado por un notario y debe de especificar para qué gestiones le está dando dicho poder. En el caso de que, aparte de solicitar el CPND, vaya a hacer una solicitud de permiso único de rodaje o de la validación, lo pueden incluir ahí, pero tienen que estar detallados cada gestión. No pueden dar un poder amplio y suficiente. Anteriormente se permitían estos poderes, pero actualmente se debe hacer un poder para el tipo de gestión. En cuanto a la copia del contrato legalizado, que vincula al productor con la casa productora, esto lo que quiere decir es puede ser un contrato de servicios en caso de que el productor vaya a tener incidencia en el presupuesto. Y si no va a tener incidencia en el presupuesto, se puede hacer también una especie de aceptación, de un documento de aceptación en el que la casa productora y el productor acepten lo que él va a realizar en el proyecto. Esto porque la ley y el reglamento vinculan al productor como el responsable financieramente, legalmente, de los proyectos, y muchas veces tenemos casos en que los productores son contratados y al final de cuentas no terminan de realizar la solicitud, por ejemplo, de CDND, o lo desvinculan del proyecto. Entonces, con este documento, desde el inicio de la solicitud del CPND, queremos que quede claro quién va a ser el responsable financieramente, legalmente, ante la DG Cine del proyecto.
Perfecto, entonces continuamos. La copia del guión, la constancia del registro del guión o escaleta en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que en la ONDA. También tenemos, como parte del requisito de la sinopsis, nosotros hemos agregado también el storyline y el logline. Les hemos colocado las definiciones de cada uno de estos términos con el fin de que ustedes puedan entregarnos la documentación que nos permita a nosotros tener una mejor evaluación de su proyecto. El logline es nuevo. El storyline ya se había implementado en algunos casos a principios de este año, pero ya oficialmente va a estar en la guía que le estamos compartiendo. Y el logline también se agregó porque estaremos haciendo un levantamiento de esta parte con los proyectos del 2025 y demás para poder crear una herramienta que les pueda servir a ustedes productores, verificar de los CPNDs que se han aprobado, cuál es más o menos la temática de cada uno y puedan hacer su proceso de evaluación, si van a hacer alguna compra de algún tipo de obra similar o no, puedan tener esta herramienta para ustedes también y obviamente para nosotros hacer nuestra revisión como división técnica. Esta herramienta aún no está disponible, la vamos a empezar a elaborar, pero mientras tanto es importante que ustedes puedan irnos remitiendo el logline de sus proyectos, si han realizado proyectos en el 2025, le vamos a enviar un correo formal, pero para que sepan que lo estarán recibiendo y que a partir de hoy que estamos compartiendo esta guía con ustedes, todos los proyectos deben contar con el mismo. Aquí le pusimos, como le dije, todas las definiciones y un ejemplo, por ejemplo, del logline, de cómo nos gustaría recibirlo para poder proceder entonces con todo lo demás. Los documentos que justifiquen los derechos del productor dominicano sobre la obra a realizar respecto al guión, ese es el contrato de cesión de derechos. Los demás derechos, imagen, música, cualquier derecho de autor, se estarían entregando ya en el proceso de validación. Pero mientras para la solicitud de CPND necesitamos sí el de cesión de derechos. La relación provisional de personal técnico, creativo y artístico, ya esta plantilla ustedes la conocen y ya la manejan. Plan de rodaje. El presupuesto detallado del proyecto también manejan esta plantilla y adicional a esto también estamos solicitándoles un cronograma de ejecución de este presupuesto. Esto es básicamente cómo ustedes van a ir haciendo la ejecución en el momento que vayan a recibir la inversión. Tenemos para el plan de financiamiento y el plan de distribución, ambos, bueno, el plan de financiamiento ustedes ya lo tenían como requisito. Lo que no teníamos es una plantilla, le vamos a estar explicando. Tenemos una nueva plantilla para este plan, precisamente para que ustedes puedan tener una guía y puedan completarla y al mismo tiempo también nosotros tener la información correcta del proyecto lo más detallada posible. Ya yo en un próximo slide les voy a ir mostrando cómo es esta plantilla y cómo la pueden completar. Pero precisamente la elaboramos para ustedes, para que puedan hacer el proceso más rápido, como les habíamos comentado anteriormente. Y hemos agregado, siempre se los hemos solicitado aparte, pero hemos agregado dentro de los requisitos de la solicitud de CPND el plan de distribución, que es algo que tampoco teníamos una plantilla. Y aquí también le estamos creando una para ustedes, para que también nos puedan contar cómo va a ser la distribución de su proyecto, o cómo ustedes entienden que será la distribución de su proyecto nacional e internacional en caso de que aplique, y el público que va dirigido, territorio, etcétera. Eso ya lo vamos a ver en la plantilla, yo se los explicaré. El recibo de pago correspondiente. Entonces, aquí también hemos agregado diferentes requisitos en caso de que su obra sea o documental o ópera prima, o en caso también de que usted vaya a hacer la solicitud de pura en conjunto. Primero vamos a ver la parte del documental. Hemos agregado los requisitos, perdón, que están en la resolución de documental. Estos requisitos, como pueden ver aquí en pantalla, la carpeta de desarrollo. Lo que nosotros queremos con esto es que los proyectos de documental estén más elaborados para su revisión, y también esto se consultó con los especialistas, perdón, del área, se presentó al CIPAC
y esto fue el resultado del mismo. Estos requisitos nos van a ayudar pues a entender mucho mejor su proyecto, nos va a ayudar a entender el desarrollo del mismo y cómo fue también, cómo se creó el mismo para fines fines artísticos y también técnicos. Como pueden ver dentro de la carpeta, nos gustaría pues que puedan incluir la motivación de productor y director, la sinopsis, el tratamiento, descripción de los perfiles de personajes o sujetos del documental, si aplica, descripción de locaciones, si aplica, enumeración de preguntas o entrevistas, si aplica, descripción de los B-rolls que van a tener en el proyecto, si aplican, obviamente, y el recorrido de proyectos, espacios de desarrollo o acuerdos de distribución, esto sí aplica también. En caso de proyectos basados en derechos de vida o life story rights, deberá presentar documentación legal notariada que respalde dichos derechos, emitida a favor de la casa productora responsable de realizar el proyecto. Plan de investigación que evidencia la pertinencia, relevancia social, contexto y viabilidad del contenido. Y el análisis de impacto artístico y social o social que considere de relevancia la temática, su potencial de incidencia y sus aportes a la diversidad con énfasis en la equidad de género y la inclusión de grupos diversos. Todos estos requisitos están en la nueva resolución, que también más adelante les vamos a hablar de todas esas resoluciones que hemos estado enviándoles a medida que se van aprobando en CIPAC. También, si su proyecto es una coproducción, esto sí lo habíamos tenido en guías anteriores, pero sí lo estamos colocando aquí de manera más específica para que también, si su proyecto es una coproducción, debe adjuntarnos el contrato o acuerdo de coproducción con indicación de la participación de cada coproductor, los contribuyentes del personal creativo, técnico y artístico, los aportes económicos y la división de mercados y beneficios. También el reconocimiento oficial de coproducción si República Dominicana es minoritario y el presupuesto total y detallado de la coproducción. También, si su proyecto es ópera prima, y aquí quiero hacer el énfasis de que ópera prima se refiere ópera prima para el productor dominicano del proyecto. Es en la resolución 2025-140, que más adelante también les vamos a hablar de ella. Es un sistema de puntaje. Y para nosotros verificar ese puntaje y poder validarles el presupuesto que nos están sometiendo, nosotros necesitamos la constancia de que ha cursado en RD o en el extranjero laboratorios de desarrollo y de escritura de guión con el proyecto a producir. Cabe destacar que esta resolución se refiere a proyectos de ficción, ópera prima de ficción. También la constancia que es egresado de grado académico, licenciatura o grado técnico de audiovisual o cine en una duración mínima de 2 años y o constancia que ha sido beneficiario confirmado de otros fondos internacionales concursables y automáticos. Esto, como les comenté al principio, es un sistema de puntaje que está en la resolución. Pueden ver cómo funciona y cuáles son los montos del presupuesto. Y con esto nosotros validaríamos el presupuesto que ustedes nos entreguen, el monto. Con estas constancias nosotros verificamos el mismo. Y en caso de que van a solicitar simultáneamente CPN y PUR, deberán incluir los siguientes requisitos: póliza de seguro de responsabilidad civil, los contratos de inversión con la totalidad del presupuesto con al menos el 100% de la etapa de preproducción y producción, y el registro mercantil vigente de cada inversionista. Entonces, como le había mencionado, las dos plantillas que hemos creado para ustedes, el plan de financiamiento, lo pueden ver aquí a la izquierda, es un Excel que está también en la página web y cuando le dan clic a la guía, lo pueden descargar de ahí mismo. Y aquí básicamente le explica cómo deben completarlo. Ya hay cualquier pregunta, nosotros vamos a estar disponibles para ustedes vía correo electrónico, también telefónica, de si tienen algún inconveniente completando el Excel. Pero la primera pestaña del Excel les va a mostrar qué debes completar, el uso y llenado y las recomendaciones que tenemos de ese Excel. Realmente ustedes van a poder apreciar mejor cuando lo vayan utilizando, lo vayan implementando, pero aquí les dejo la información y
Como les informo, cualquier pregunta, duda, inconveniente con completar este Excel, nos pueden enviar un correo o llamarnos. Igual con el plan de distribución, se ve de esta manera a la izquierda de sus pantallas. Ahí pueden ver que está dividido por público objetivo, venta de distribución, distribución en festivales en caso de que su proyecto aplique a festivales y cronograma de actividad de distribución. Y aquí igual que el Excel anterior, les va a mostrar qué debes completar, el uso y llenado del mismo, cómo se debe hacer y algunas también recomendaciones que les damos para llenarlo. Está en nuestra página web, en la parte de Cirecine. Cuando ustedes entran en la web a servicios de Cirecine, de Sistema de Información y Registro Cinematográfico, al final de todos los servicios van a estar todas las plantillas que les acabo de mencionar. Vuelvo también les comento, en la guía, cuando la tengan, el PDF, cada uno de los requisitos que tiene su plantilla le va a salir al lado descargar aquí. Usted le da clic en el PDF y le va a salir también la plantilla para descargar. Entonces, ¿cómo envío mi solicitud? Hemos creado un correo, porque hay veces que se envía la solicitud a una persona o me la envían a mí directamente o no copian a Luis, por ejemplo, que es el coordinador que también recibe los proyectos. Entonces, nosotros hemos decidido una única vía donde ustedes, para más fácil, van a remitirlo a proyectos@dgcine.gov.do y ahí nos va a llegar a todos los que estamos involucrados en el proceso de CPND dentro del departamento. Aquí están las tasas, la renovación y modificación, cómo se hace el pago. Les recuerdo que tiene vigencia de 1 año y que deben renovarlo 45 días antes de su fecha de vencimiento o si no van a tener que hacer un segundo depósito del proyecto como si fuera nuevo. El tiempo de respuesta, aquí nosotros le colocamos básicamente cómo es el cronograma de revisión del CPND. Ustedes, la mayoría, tienen el conocimiento del mismo, pero es importante resaltar que para nosotros, así como siempre tratamos de cumplirles con los tiempos, los 10 días calendario de revisión, que como ustedes pueden ver, son muchos requisitos que estamos revisando y analizando el proyecto. Y a nosotros sí nos llama la atención en algunos casos que los productores o productores de línea o gestores legales, quien sea que sea pues la persona designada para hacer la solicitud de CPND, a veces dura un tiempo mayor a 4 días calendario en respondernos. Y esto puede retrasar el proceso de CPND para tanto para ustedes como productores como también para la DGCine, porque ustedes saben que nosotros recibimos varias solicitudes y realmente lo que queremos dejar dicho con esto es que así como para nosotros es muy importante cumplirle a ustedes con los tiempos y hacemos todo lo posible para eso, así también nosotros les exhortamos a que traten también de hacerlo dentro de los 4 días calendarios porque es mucho más rápido el proceso de revisión y su proyecto puede obtener el certificado a la mayor brevedad posible. Luego de que están subsanadas todas las observaciones, el certificado se lo emitimos a más tardar 2 días laborables luego de que se le envíe el correo de que el proceso ha finalizado. Igual, la novedad de cómo enviamos pues, esta solicitud es muy importante que el correo sea solicitud CPND y el nombre del proyecto. Igual, el punto 4, que es todos esos requisitos que les acabo de leer, los 27 requisitos, obviamente no le aplican todos a todos los proyectos, todo depende si su proyecto es documental, si su proyecto es ficción, si su proyecto no es una coproducción o sí, o sea, todo va a depender, pero de todos esos requisitos es importante que ustedes lo envíen como está aquí el ejemplo. Por ejemplo, 4.1, el formulario, que es el primer punto, y el nombre del proyecto. 4.2, que es el requisito 2, que es la cédula del productor y el nombre del proyecto. En caso de que le aplique el punto 3, pues el punto 3 es el poder, entonces rayita abajo y el nombre de su proyecto. Y así sucesivamente todos los PDFs. Y exceptuando los que son plantillas que los requerimos editables. Otra cosa que hemos implementado, que es para la renovación, dentro del proceso de renovación igual deben enviar
el correo a proyectos@dgcine.gb.do y en este caso, en vez de decir solicitud de CPND, debe decir solicitud renovación de CPND y el nombre del proyecto. Les hemos creado un formulario súper cómodo y fácil de completar, que es el formulario CIREF 29, que está descargable también en la copia del CPND vencido, y el recibo de pago del monto de 3.500 pesos, que es el costo de la renovación del CPND. Igual en este formato, que ven aquí el nombre, el form, nombre del proyecto, la copia del CPND y el recibo. Este es el formulario de renovación que hemos creado para ustedes y esto yo se los voy a explicar porque también lo van a ver en el formulario de CPND. Nosotros hemos simplificado el formulario, pero al mismo tiempo hemos agregado algunos puntos importantes. Nosotros entendemos que tanto los representantes de la casa productora como los productores, todos los productores que estén involucrados deben participar del completado del formulario. Si su proyecto tiene 2 productores, tiene 3 productores, pues los 3 productores deben completar el formulario con su información y al final firmarlos los 3. Igual, si el representante de la casa productora también es una persona diferente, pues también debe hacerlo. En todos los formularios de CPND, PUR, CDND y este que es el formulario de renovación, deben hacerlo. Y este es el formulario del CPND. Todos los requisitos que le acabo de leer están en la guía, está todo junto en un solo documento. Son 12 páginas, está descargable en SQR. Son 12 páginas porque también están las resoluciones como anexos, que también esa parte se las va a explicar Patricia en un breve. Y como pueden ver, en el formulario nosotros hemos agregado la parte de coproducción, la parte de Fonprocine y la parte de Ibermedia, obviamente, si estos campos solamente si su proyecto lo requiere. Que nos completen esa información. Si su proyecto tiene más de un país coproductor, si va a ser una coproducción con 2, 3 o 4 países, también la información detallada de cada uno de esos países. Obviamente la información del proyecto y al final la firma de todos los involucrados, tanto del representante de la casa productora como si es un productor, 2 productores o los 3 productores del proyecto. Estas son las partes de las resoluciones que están adjuntas también en la guía, en la parte de anexos, al final, luego de que vean el formulario. Les voy a dejar a Patricia para que les explique estas resoluciones y también recordarles que al final de los anexos, cuando ustedes lean todas las resoluciones que están ahí, también deben firmar que leyeron las resoluciones antes de depositar el proyecto. Entonces les dejo ahora con mi compañera Patricia. Gracias, Arlet. Bueno, el año pasado nos envolvimos en una serie de cambios reglamentarios y el CIPAC adoptó resoluciones para establecer topes presupuestarios, tanto para documentales como para ficción. En cuanto al género de documental, se estableció un monto tope de 25 millones de pesos y que fue este año, esta misma resolución fue modificada y lo voy a explicar más adelante. En esta resolución también se estableció que los documentales no van a tener un tiempo límite para la preproducción y producción, entendiendo que los documentales conllevan una investigación más profunda y también que no necesariamente conllevan un rodaje lineal. El artículo 3 establece que las obras cinematográficas de género documental que apliquen al incentivo del artículo 34, siempre que hablamos de estas resoluciones, aplican es para los proyectos que se van a acoger al artículo 34, porque obviamente para solicitar un CPND son para los proyectos que se van a acoger.
Entonces, el artículo 3 lo que se refiere es que el documental, las partidas que se van a aplicar para ópera prima, van a ser las partidas más, ayúdame ahí, la partecita, ¿cómo se dice? El tope. El tope de ópera prima. Que en la Exacto. nueva resolución, que más adelante también tú la puedes explicar de los requisitos de los documentales, hablan de que ya para el productor, creo que productor, director y guionista se puede aplicar a otra tarifa, Exacto. Vamos a verlo cumpliendo con los requisitos. en el siguiente slide. Ya. Entonces, el presupuesto, se estableció el tope del presupuesto para obras de ficción. Esta es la resolución para depositar el CPND. Si tú quieres, adelántalo para yo explicar todo lo de los topes de los presupuestos y entonces volvemos atrás. Ahí, exacto. Entonces también se adoptó la resolución 2024-259 para el tope de género de ficción, que es que la DG Cine puede aprobar presupuestos hasta 75 millones. O sea, nosotros internamente evaluamos los proyectos y si cumplen con los requisitos que ya Arlen mencionó, podemos aprobar hasta 75 millones. Luego, si el proyecto se pasa de 75 millones, debe ser conocido por la comisión técnica y si la comisión técnica propone recomendar al CIPAC, pues se conoce en las reuniones mensuales del consejo. El consejo no va a poder aprobar presupuestos superiores a los 80 millones de pesos. Eso es la limitante que se estableció el año pasado. Estos proyectos de ficción hay que tomar en cuenta que no se incluye la animación y que más adelante se va a estar reglamentando sobre la animación, porque entendemos que es un género totalmente distinto y que conlleva otras evaluaciones para determinar el tema del presupuesto y todo eso. Entonces, la resolución que establecía un tope de 25 millones para los documentales fue modificada para que otras personas, vamos a decir productores, con estudios o que tengan algún fondo, hayan ganado algún fondo, puedan beneficiarse de presupuestos mayores a los 25 millones de pesos. Entonces, en este sentido, se establecieron unos criterios y los criterios son los siguientes. Si el productor tiene cursados laboratorio de desarrollo y escritura de guión, se le va a otorgar un punto. Si es egresado de un grado académico o un grado técnico en la carrera audiovisual o de cine, la carrera tiene que durar mínimo 2 años para que pueda ser considerado como un técnico y se le va a agregar un punto adicional. Y si obtuvo fondos internacionales, ya sean concursables o automáticos, se le tiene otro punto adicional. Cada punto es acumulativo y en base a los puntos acumulados puede optar por los presupuestos que se ven en la segunda tabla. Si tiene un punto, va a obtener un presupuesto de 30 millones. Si la sumatoria da 2 puntos, va a tener un presupuesto de 45 millones. Y si los puntos son 3 puntos, va a tener 60 millones, que es la escala que teníamos anteriormente para ópera prima. Entonces, la 258 estableció una serie de medidas para regular el tema del género de ficción.
Uno de los elementos que se estableció es que al menos el 90% de los gastos deben ser considerados elementos nacionales. Como le decía, para que se consideren elementos nacionales, tienen que ser en los términos de la ley y que se correspondan a personas físicas o jurídicas residentes en el territorio dominicano. También se estableció como obligación que las casas productoras y sus productores deben entregar un ejemplar de la obra cinematográfica a la Cinemateca luego de 3 años de hacer la última validación. O sea, el tiempo comienza a correr luego de la última validación, no del estreno, ni de cuando se terminó de hacer el último corte, sino de la última validación de inversión. Entonces, en caso de que no cumplan con el depósito, se le va a limitar las solicitudes nuevas de CPND y también para PUR también aplica, o solamente solicitudes nuevas de CPND. Entonces también en esa resolución se modificó la circular 001-2023 para que el tema de los plazos de subsanación se tenga al menos 14 días laborables antes de la siguiente reunión del CIPAC. Lo que sucedía era que en muchos casos los proyectos no subsanaban, entonces no se podían colocar, vamos a decir, en la agenda. Entonces eso ocasionaba una distorsión. Ok, entonces, como les comentaba, cuando estábamos viendo los requisitos de CPND, dentro de la resolución de documentales, aparte de los requisitos que le leí en los slides anterior, las posiciones de productor, guionista, director y editor van a poder optar por un monto mayor al de ópera prima, siempre y cuando cumplan con la documentación para nosotros poder hacer la evaluación correspondiente. Y ya ustedes conocen la carpeta porque ya yo se la leí en los slides anteriores, pero esa resolución contiene toda esa información que ustedes pueden ver. Y ya con esto paso a la solicitud de permiso único de rodaje. Aquí es importante destacar que estoy hablando del permiso único de rodaje del artículo 34 exclusivamente. Las otras guías de permiso del 39 no aplica y demás. Van a ir estando disponibles en este nuevo formato más adelante y como les comenté al principio, vamos a tener una charla también de cómo se somete un proyecto artículo 39 para que puedan ver también la guía y demás. Entonces, el permiso único de rodaje es obligatorio para las obras audiovisuales previstas en la ley que utilizarán su filmación en el territorio dominicano. Habilita que la obra pueda optar por los diferentes incentivos de la ley y facilita los procesos para obtener diversos permisos institucionales. Se debe solicitar al menos 15 días antes del inicio de rodaje. ¿Qué documentos les vamos a solicitar? Esta guía quiero hacer énfasis, perdón, que la hemos simplificado en su totalidad, porque para nosotros entendemos que dentro de la documentación entregada para el CPND, pues para el PUR es prácticamente la misma. ¿Por qué digo prácticamente? Porque sé que hay documentos como el plan de rodaje, por ejemplo, que pueden tener cambios, como el plan de distribución, como el plan de financiamiento, entre otros documentos. Quizás una nueva versión de guión puede ocurrir o varias. Entonces, como nosotros tenemos eso pendiente y lo tenemos y somos conscientes del mismo, lo que quisimos hacer es simplificarles la solicitud de PUR y que sea responsabilidad del productor dominicano de que si alguno de estos documentos entregados en el CPND sufren cambios, deben entregárnoslo al momento de esta solicitud. No están como un requisito per se, como estaba antes, que pedíamos nuevamente presupuesto, plan de financiamiento, etcétera, etcétera. No está como un requisito obligatorio, pero sí
es importante destacar que si hay alguno de esos que sufrió cambios, pues deben adjuntarlo también al momento de hacer esta solicitud de permiso único de rodaje. Entonces, ¿cuáles son sí los requisitos obligatorios? El formulario, la póliza de seguro, contratos de inversión con el 100% de la etapa de preproducción y producción, copia de la cédula de identidad del representante de la identidad inversora. Esto es un requisito nuevo, que cualquier pregunta sobre este requisito Patricia les puede decir al final, ya que estamos terminando la presentación. Y el registro mercantil, perdón, vigente de cada inversionista. Como les recordaba al principio, tenemos la nota dentro de la guía que indica que cada documento entregado en la etapa de CPND que sufra cambios es responsabilidad del productor dominicano entregárnoslo para ir actualizándolos en nuestros expedientes. Voy a aprovechar para intervenir aquí en la parte de los contratos de inversión, que es la parte que revisa nuestro departamento jurídico, y que tomen en cuenta que los contratos de inversión tienen que tener una serie de requisitos ya dados por la misma ley. Y también es importante que los datos de las partes no tengan errores, ya sea de cédula, RNC, direcciones, que antes de firmarlos con sus inversionistas, revisen estos contratos para que no sientan que es como que nosotros estamos poniéndole como que los requisitos, o sea, el plazo, perdón, se está extendiendo, porque no podemos emitir un PUR si estos contratos no están debidamente correctos. Es importante también que nos envíen las copias de cédulas de los representantes de los inversionistas. Esto tanto para validar el número de cédula en el contrato y también para validar que sea la persona que tiene autoridad y responsabilidad para firmar esos contratos de inversión. Muchas veces en los registros mercantiles no aparece ese gerente. En caso de sociedades anónimas, hay veces que la persona autorizada a firmar cualquier tipo de documento no figura perdón, la persona que firmó el contrato no figura en el registro mercantil. Entonces, en esos casos, si no figura, tienen que tomar en cuenta que deben de depositar el acta de asamblea que los designa a ellos para firmar contratos de inversiones en el área de cine o un poder que le otorgue la empresa para firmar dicho contrato de inversión. Si ya nosotros, por ejemplo, revisamos esa parte para la emisión del PUR, pues entonces al momento de la validación no tenemos que rechazárselo o que el proceso se dilate. Igualmente, el tema en el PUR, muchas veces no depositan la actividad económica, aunque aquí no lo establece porque está establecido en el CPND. Hemos tenido solicitudes cuando revisamos si la casa productora tiene la actividad económica correcta, que es producción de largometrajes dominicanos, si se van a acoger al artículo 34. Muchas veces la Dirección General de Impuestos Internos lo registran como exhibidores o como estudios. Entonces tienen que, al momento de hacer la solicitud al RNDC de esa casa productora, tomar muy en cuenta que deben ser registro de producción de filmes y videocintas. Aparece en impuestos internos. Eso era todo lo que quería como aclarar.
Bien, entonces igual, ¿cómo se solicita el PUR? Igual en proyectos@dgcine.gov.do, el correo que hemos creado para recibir las solicitudes tanto de CPND, PUR, CDND, que también lo vamos a ver en esa presentación en específico, y también para facilitarles a ustedes esta parte. El PUR, como saben, es gratis, la vigencia la otorga la póliza de seguro. Respondemos dentro de los 2 días laborables que la documentación esté completa y el PUR, entre la revisión que hacemos en conjunto, tanto el departamento técnico como legal, se entrega en un máximo de 10 días laborables. Si van a renovar el PUR, deben hacer igual, enviar el correo a proyectos con solicitud de renovación de PUR del nombre de su proyecto con el PUR vencido y la póliza de seguros renovada. ¿Cómo envío? Igual solicitud PUR y el nombre de su proyecto. Y la misma temática del CPND. 3.1, que es el requisito número 1, que es el formulario, le ponen form, rayita abajo y el nombre de su proyecto. La póliza le ponen póliza, lo más comprimido posible el nombre. Y en el 3.3, que son los contratos, si es un contrato, pues le ponen contrato o cont. Y si son más de un contrato, pues contrato, como ven ahí le puse un 1, puede ser contrato 2, contrato 3, así sucesivamente, y el nombre de su proyecto. Así se ve el formulario de PUR. Es muy similar al de CPND, porque como les había comentado, la información de la casa productora y de todos los productores participantes debe estar ahí. Igual, si su proyecto es una coproducción, la misma información, y así sucesivamente, y firmada por todos los productores y por el representante de la casa productora. Y pueden escanearlo en ese código QR. Hasta aquí la presentación. Si tienen alguna pregunta, bueno, me imagino que ya tenían algunas al principio. Estamos a su orden. También nuestro coordinador Luis Miguel Sosa está conectado por si él también puede responder alguna de sus preguntas. Y Patricia y yo estamos a su orden. Muchas gracias. Las pueden escribir por el chat, levantar la manito, como les sea más cómodo. Hola, ¿cómo están? Hola. Miren, una pregunta. Por ejemplo, en el caso de estos puntos para las ópera prima, ustedes hablaron que hay puntos también incluso para documental, para subir el monto de documental, ¿verdad? Eso se habló. No, lo No, que solo para ópera prima. ópera prima la resolución de ópera prima es para ficción. Ajá. Y los documentales, los montos de director, editor, productor y guionista pueden ser revisados en una escala mayor, siempre y cuando se evalúa la experiencia de la persona con los documentos nuevos que tienen que entregar como solicitud de documental. Son Ok. 2 resoluciones diferentes. Exacto. Y en el caso eso del documental y estas personas que pueden aplicar para evaluar si se puede aumentar el monto o no, eh, solo una sugerencia o algo así, porque me sorprende que el director de fotografía no te puesto en esas personas. No sé, para que lo tomen en cuenta en ese caso, que Ok. parte de las personas como que más también pueden aplicar para eso. Ok, lo anotamos y lo tomamos en cuenta para una revisión. Jade pregunta, presté toda la atención que pude, pero se me escapó una cosita. ¿En qué momento debo presentar los contratos de inversión? ¿Cuando solicito el PUR o el CPND? Es en la solicitud de PUR. Lo que pasa es que hay proyectos que hacen la solicitud en conjunto de CPND y PUR. Actualmente no vemos tantos casos, son casos muy, 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 muy particulares, pero los contratos de inversión se entregan en la solicitud de PUR. Hay otra pregunta que dice, en el caso de que el director venga de afuera, hay que sacarle un cirecine, pero entra en presupuesto como local. Aquí depende. Esa parte depende. Charlie, ¿verdad? ¿Puedes ampliar un poco la pregunta? Porque si el pago se va a hacer un pago al exterior, Esa Eh, es la pregunta, o sea, igual, si cobra realmente como entra local como en el cómo cobraría. presupuesto local. Sí hay que sacarle ciresina a todos
todo lo que trabajen en la producción. Claro. Lo que la inquietud que tengo es cuando pones presupuesto como local, o sea, ¿es una coproducción? No sé, si tú puedes ampliar No, un poquito la por pregunta. ejemplo, Dale. yo tengo una producción local, pero traigo el director de afuera que es No me socio de la escuchan. compañía. No escuchaste, Bueno, Patricia, la pregunta. al final de cuentas sí entraría en el presupuesto, o sea, porque sabemos que tenemos que cumplir con la cuota, el porcentaje de dominicanos. Sí, aquí estoy. Esa era la pregunta, porque por ejemplo, No se escucha. él es socio de la compañía productora en Dominicana, ¿ok? Con sus otros socios dominicanos. Pero la pregunta es, o sea, ¿cómo cobraría él? ¿Él cobra como local? Que si puede ganar más que el tope de la tabla, si viene de fuera el director. No, en este caso se evalúa realmente, si va a aplicar el artículo 34, tiene que acogerse a la tabla de referencia. Si es un Vale. proyecto de coproducción, ahí se puede evaluar la parte de que sea cubierta, los honorarios del director sea cubierto por la coproducción, pero todo igual depende del proyecto y del análisis que se esté haciendo del mismo. Pero si va a aplicar el artículo 34 y no es una coproducción, debe acogerse a los lineamientos de la tabla de referencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Patricia, para ti. La función de la casa productora en la DGI debe coincidir al igual que en el CPND. El objeto social debe, cuando se solicita el registro de la casa productora, se solicita aquí con el registro mercantil. Entonces, cuando uno solicita sacar una empresa nueva, vamos a decir en este caso una casa productora, en el registro mercantil debe de tener un objeto social. Y ese objeto social tiene que, si se va a acoger a los incentivos del artículo 34, debe de tener producción de largometrajes dominicanos. Entonces, se registra aquí en Cirecine como casa productora. Y ya Cirecine le va a verificar que tenga ese objeto social. Entonces, luego con el CPND va a tener, le van a requerir el acta de incorporación de la DGI y ahí el objeto que debe de figurar o la actividad económica en este caso que es a la que se refiere la DGI es producción de filmes y videocintas. Varía un poco en la terminología de lo que establece la ley 108 de nosotros y lo que la DGI tiene registrado, porque la DGI tiene un sistema que se usa mundialmente de registro de actividades económicas. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta va, Arlene, tú mencionaste en uno de los apartados sobre la parte del documental, de cuando se va a hacer un documental dirigido a una persona. ¿Tú podrías dar un review de esa parte, del permiso que tú hablaste, que se tiene que obtener? Exacto. Cuando en mayor caso son documentales que hemos visto, aparte en los documentales hay una escaleta, no hay un guión propiamente, pero si se trata de la vida de una persona, si se trata de una historia ya que está escrita en un libro, esa parte tienen que cederle los derechos la persona física o el autor del libro a la casa productora. La casa productora es el vehículo jurídico que se usa para recibir los fondos, la inversión, el financiamiento, y ese vehículo jurídico debe tener todos los derechos patrimoniales garantizados para que lo que el Estado dominicano está, vamos a decir, invirtiendo, el sacrificio fiscal que se hace, haya un retorno
y no haya luego un problema de derechos, de la titularidad de los derechos.